Ya estamos de regreso en CIPS de Noticias más temprano y se encuentra con nosotros la psicóloga y tanatóloga Gwen Cotera, quien nos explica unas técnicas para hablar de lo inevitable. Gwen, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, un placer coincidir un viernes más y bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias porque esta invitación me encanta. Gracias, Gwen. Nosotros de verdad es que estamos muy agradecidos contigo por estar aquí en esta mañana. No, gracias. Hablemos de este tema tan importante que es cómo tratamos estos temas tan inevitables. Claro, no hay que nada más hablar de lo inevitable que es la muerte, ¿no? Sino inevitable muchas cosas. Hay muchas cosas que son inevitables, ¿no? Cuando vivimos tanto tiempo en pareja, bueno, pues hay un punto en donde de pronto las cosas se vuelven inestables, ¿no? Y hay que pensar si continuamos o no continuamos. Son cosas inevitables también, ¿no? Cuando tenemos hijos, también llega un punto en que los hijos se van de casa y es algo inevitable, ¿no? Que se tienen que ir. Sí. Cuando tenemos un nuevo trabajo, bueno, pues hay veces que el trabajo no cumple nuestras expectativas o nosotros las expectativas de la persona que nos contrata y bueno, es inevitable muchas veces pues también tener que decir adiós. Entonces, realmente hay que prepararnos para esas situaciones inevitables. Cuando nosotros vivimos en el aquí y el ahora, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto de vida. Luego se nos olvida que los proyectos de vida pues son para eso, para prepararnos, para tener prevención. Muchas cosas es esta parte de la salud. Es inevitable no enfermarnos nunca, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer las cosas cuando puedan suceder lo inevitable, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente, poder entender que sí nos podemos preparar para aquello que no nos gusta, pero que es importante. Conforme vayamos avanzando en esa preparación, Gwen, también nuestra salud mental va a ir mejorando y en el momento en que suceda algo de estos casos que son inevitables en la vida del ser humano, claro, sabremos cómo afrontarlos, sabremos cómo darle también la tranquilidad pues a las demás personas que algunas hasta dependen de nosotros, ¿no? Claro, porque muchas veces pensamos que nunca va a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos que suceda, ¿no? Pero pues es importante de pronto sentarnos, ¿no? Si vivimos en un plan de pareja, por ejemplo, es importante sentarnos y decirnos mutuamente, bueno, cuando suceda una situación en donde pues te aburres de la relación, dímelo, ¿no? Es importante platicar de eso, porque muchas de las veces dices tú, bueno, es que ¿para qué? Eso no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque el enamoramiento, el amor en esos momentos sientes que va a ser para siempre, pero la realidad es que las cosas no son para siempre. Entonces hay momentos que hay que sentarnos con nuestra pareja y decir, bueno, si algo no te gusta, pues dímelo. Si algo ya te aburrió de la relación y falta esa chispa, pues hay que platicarlo. Si falta o bien ya te enamoraste, ¿no? En algún momento de alguien, pues también dímelo. O sea, hay cosas que duelen muchísimo, pero duele más la mentira, por ejemplo, ¿no? Duele más esa parte de pensar que no sucede, pero sucede, ¿no? Entonces, el impacto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la idealización te lleva a pensar que nunca va a suceder, claro, ¿no? Lo mismo cuando tenemos hijos y que ya sabemos que, pues, lo que le sigue es la universidad y después de ahí, pues, posiblemente ya se van, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿qué vamos a hacer después? Porque hay veces que nos entregamos tanto a nuestros hijos que te olvidas que también tienes una vida. Y cuando tus hijos se van de tu casa, pues es el síndrome del nido vacío, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo, ¿no? ¿Qué te sucede? Y muchas veces te vas a la depresión, te vas a estados de ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabes convivir contigo misma, no sabes qué hacer contigo, con tu tiempo. Entonces es importante prepararnos. Así es, y rescatar al final de cuentas, ¿no? Lo principal que siempre es uno mismo. Exacto. Ahora, Gwen, ¿cómo le hacemos? Porque todo suena bien fácil, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo lo aplicamos? Pues es importante ser consciente de que hay cosas inevitables que van a suceder, ¿no? En ese sentido, mientras que nosotros vivamos en aquí y el ahora, podemos darnos, como bien dices, esa tranquilidad de saber qué hacer después de, ¿no? Si está alguien padeciendo una enfermedad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo en esos momentos? ¿No puede sanar? ¿No puede sanar? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder, no? Esta parte de poner todo en orden, ¿no? Sí necesitamos hacernos conscientes que necesitamos tener todo en orden para poder dar tranquilidad al otro
cuando yo no esté, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay veces que son temas que no nos gustan, es tanatológico totalmente todo lo que estoy platicando, pero es importante porque esto va a dar tranquilidad al otro, ¿no? Esa parte de estar buscando papeles a la mera hora, estar buscando el acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, que ya salió mal una palabra, ya salió mal una letra, y tú no sabías, nunca te ¿no? diste cuenta. Exacto. Entonces, pues dejas un problema al otro, esa es una realidad, ¿no? Entonces sí es sentarnos y decir, bueno, o sea, este es un cajón donde se encuentran todos los papeles, donde está esta línea de que sí te va a doler, pero pues en un cajón vas a encontrar todo, donde esta parte administrativa te va a dar tranquilidad, ¿no? Mínimo, ¿no? No que todo se empieza a revolver, de pronto pues esa parte de que no hay dinero, por ejemplo, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hacemos? Conseguir dinero para lograr los objetivos, ¿no? De la persona que ya se fue. Entonces, sí se vuelve todo tan complejo que lo podemos evitar. Sí. ¿Cómo? Simplemente hablándolo, y digo simplemente entre comillas, porque pues por eso no es tan simple, porque duele, pero es importante, porque te vas a adelantar a los hechos inevitables y le vas a dar tranquilidad pues a los tuyos, definitivamente, ¿no? Pero precisamente por el hecho de que en el momento duele, ¿verdad? Y que tal vez no vas a tener cabeza para ese tipo de cosas, es que uno tiene que organizar su vida para que puedas vivir también tu duelo, pues como a ti te gusta, como tú quieres, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, más que como nos gusta vivir un duelo, sí, claro. es como realmente pasarlo de lo más tranquilo que se pueda, mínimo que las cosas administrativas no te rompan, ¿sí? Esta parte del dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todo se puede prevenir, todo se puede prevenir, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, hablando de pareja, dices, bueno, es que yo quiero que seas sincero conmigo, quiero que seas sincera conmigo. Si tú te enamoras, quiero que me lo digas. Y muchas veces no estamos preparados para eso. ¿Qué vas a hacer cuando te lo diga? Exactamente. Sería la pregunta, ¿no? Claro, entonces sí te toca a ti saber cómo vas a tomar esa noticia, ¿no? Porque si pedimos sinceridad, porque cuando no la dan, pues ya no nos gusta. Así es. ¿No? Entonces sí tenemos que prepararnos. Si te das cuenta, tiene que ser una preparación individual, tiene que ser personal esta preparación. ¿Qué voy a hacer yo cuando suceda algo que yo estoy pidiendo? ¿No? Entonces, sí es importante sentarnos, sí es importante platicarlo, ¿sí? Luego entre amigas dicen, ¿no? Yo quiero que si ven a mi esposo con otra persona, me lo digan. Y sucede esa situación. Y se terminan enojando con la amiga, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es real lo que tú estás proponiendo? ¿Qué tanto es esta parte que realmente no quieres escuchar, ¿no? Entonces, sí es importante prepararnos. Perfecto. Bueno, ¿algo más que desees compartir con nosotros? Pues simplemente es importante prevenir siempre prevenir para poder, obviamente, pues abrazarnos en las emociones. Correcto. Bueno, pues nosotros te abrazamos a ti y a tu familia. Ay, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Pues que tengas un agradable fin de semana. Igualmente. En compañía de toda tu familia. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir con Iria, que tiene más adelante.